Finalizó la cadena nacional por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Se refirió justamente al viaje allí a la zona del Lago Escondido. El mensaje duró poco más de 7 minutos. Fue un mensaje grabado allí donde ves. Eso es el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. En ese mensaje, el presidente apuntó a los sótanos de la democracia. Dijo que el viaje existió, que hay sobradas pruebas de que el viaje existió. Viaje en el que participaron 4 jueces federales, entre ellos el doctor Julián Ercolini, el doctor Pablo Yadarola, el doctor Pablo Caicials, el doctor Carlos Maíquez. También participó el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro, de la ciudad de Buenos Aires. También hay otras 2 personas involucradas que tienen que ver con un asesor en comunicación en campañas digitales y un ex miembro de la Agencia Federal de Inteligencia. Sobre este viaje el presidente dijo que ha quedado al descubierto el deterioro de la calidad institucional de la Argentina, que hay un perverso juego de cohecho. Cohecho significa de coima, de recibir dádivas, porque se está refiriendo a que ese viaje que hicieron estos 4 jueces federales, el funcionario de la ciudad de Buenos Aires, empresarios del grupo de medios Clarín y otros 2 asesores ex AFI y de comunicación, fue un viaje pagado por una empresa privada de medios y que por lo tanto la apertura de ese Telegram, cuando el presidente habla de plataformas digitales se refiere, es un chat de Telegram. Es Telegram, el lugar donde se hizo el intercambio de comunicación entre todos estos integrantes. El presidente en esto, que me parece importante señalarlo, dice: se filtraron bajo una intromisión en plataforma de mensajes, pero eso no es obstáculo para investigar. Porque acá empieza la discusión sobre, está claro que es una grave filtración, pero en esa filtración, como ha ocurrido con otras, en función de eso se debe abrir un proceso de investigación. ¿Qué instruyó Alberto Fernández? Instruyó al ministro de Seguridad y Justicia, en realidad el ministro de Justicia, Martín Soria, a pedirle al Ministerio Público Fiscal, que es al doctor Eduardo Casal, es el jefe de los fiscales interino, que empiece formalmente una investigación penal sobre los episodios ocurridos en Lago Escondido, en la casa del empresario británico Joel Lewis. Le pide a los diputados nacionales del Frente de Todos que en el Consejo de la Magistratura inicien ante la Comisión de Disciplina un proceso sobre los 4 magistrados nacionales que participaron en esta reunión, ante la Comisión de Disciplina. Y le pide al bloque de todos de la ciudad de Buenos Aires que pida explicaciones y que de alguna manera se comience el inicio de un juicio político contra el ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad, Marcelo D'Alessandro, que es el funcionario de la ciudad que participó en este encuentro y que aparece en esta filtración de datos de chat. Son más de 50 audios. Pensalo en estos términos, no es WhatsApp, es Telegram. Y es la misma modalidad de comunicación que vos podés tener en un grupo con varias personas. Grupo que se llamó Operación Página 12, que ahí el presidente lo pone entre comillas, porque en realidad el grupo se crea para, esto es lo que por lo menos aparece en el intercambio de diálogos entre los funcionarios, empresarios y jueces, es para evitar que se siga filtrando la información que oportunamente Página 12 publicó sobre este encuentro 13 de octubre, mediados de octubre de este año. Este es de los escándalos políticos más fuertes de los últimos tiempos, que se está dando en un contexto de menos de 24 horas de conocerse el veredicto en la causa que tiene involucrada a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. No crean en las causalidades en la Argentina, no crean en las casualidades en la Argentina, sino en las causalidades. No en casualidades, sí en causalidades, porque este chat es del 13 de octubre, se filtra este fin de semana.
y todo se da en un contexto donde el clima político está enrarecido, porque mañana va a ser un día donde tal vez tengamos al segundo vicepresidente de la Nación con una condena. Y digo tal vez porque no sé cuál va a ser el veredicto, más allá de que haya colegas que digan que va a ser condenada o dirigentes opositores que digan que va a ser condenada. Yo no tengo todavía el resultado de la justicia. Ahora, si la que está convencida de que va a ser condenada y que ya está firmada la condena es la propia vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que más temprano, y ahora en un ratito vamos a poner el chat de la vicepresidenta, el Twitter de la vicepresidenta de la Nación, posteaba una entrevista que dio en los últimos días en el Instituto Patria, allí en las oficinas que tiene a 2 cuadras de su despacho del Senado, al diario Folha de Sao Paulo, donde allí también plantea que es parte víctima del lawfare, de un entramado político judicial para condenarla, igual que le pasó a Lula da Silva. Para Lula da Silva, recordá después, fue sobreseído, estuvo más de 2 años detenido por una causa que finalmente la justicia determinó que era inocente. Ahora, presidente electo de Brasil, asume el 1 de enero del año próximo. La causa es, formalmente se van a empezar a instruir, que esto es lo que hay que entender en 3 planos. El primero, el presidente instruye al ministro de Justicia, Martín Soria, a que le pida al jefe de los fiscales de la Nación, que es Eduardo Casal, que inicie una investigación penal sobre lo ocurrido en ese viaje al Lago Escondido, a mediados de octubre. Le pide al Consejo de la Magistratura que inicie en el Tribunal de Disciplina una investigación sobre el rol de los 4 jueces que dentro de ese chat la información es que viajaron al sur invitados por una empresa privada de medios, que es el Grupo Clarín, y que participaron junto a un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, que es Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia, del cual el presidente pide que el bloque del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires pida explicaciones al ministro, una interpelación en la legislatura, y que si se lo considera, le inicien un juicio político, o pidan el inicio de un juicio político para el ministro de Seguridad. Y acá te digo que el ventilador se prendió para todos lados. ¿Qué va a pasar en el Consejo de la Magistratura? ¿Van a iniciar la investigación sobre los 4 jueces federales? ¿Qué va a pasar con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, donde el presidente de la Nación está pidiendo que se investigue a su ministro de Justicia y que en tal caso se inicie un juicio de proceso de destitución política contra el ministro de Justicia de la ciudad? ¿Qué va a pasar en el ámbito político después de conocerse esta filtración? Porque también, y acá el presidente omite la intervención, no es que participara, pero un asesor del presidente dentro de los chats mencionados es señalado como el puente para que en un medio de comunicación no sea mencionado el tema, que sea el puente, el operador político, para que no sea mencionado el tema en un medio de comunicación colega. Es un escándalo político que involucra a medios de comunicación, a la justicia y a lo más alto del poder político y judicial. Ayer, aquí en A24 y América, Rolando Graña presentaba parte de los audios de las filtraciones de esos chats de Telegram que mantenían 4 jueces federales, el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, empresarios de grupos de medios y 2 asesores en comunicación. Sí, puede ser lo de Paz, que pueda ser una vocera, pero hay que organizar bien el discurso, es decir, quiénes estaban, cómo se organizó, cómo se gestó, cómo conseguimos viajar en un avión privado, etcétera, etcétera. Entonces, un poco tendríamos que eso dejarlo bien clarito antes de largar la noticia. Bueno, esto es la parte de lo que se escuchó de los diálogos del doctor Julián Ercolini. El doctor Julián Ercolini tiene, entre otras cosas, la causa que también se investiga en lo que tiene que ver con las responsabilidades. Una es la jueza Capuchetti, que es en el atentado
pero el doctor Ercolini también tiene, entre otras causas, la que tiene que ver con la derivación de información de responsables en el atentado a la vicepresidenta de la Nación. Hay otro de los audios, son más de 50, los que es un intercambio entre distintos representantes del juzgado. Este es otro fragmento de esa filtración de comunicaciones. Buenas, ¿cómo están? Gracias, Leo. A mí se me ocurre que lo que tiene que decir es todo como sucedió. Lo único que evitaría es decir que nos llevaron en helicóptero al centro de esquí. Eso lo que podría decir que nos llevaron, no sé, camioneta o fuimos a comer un asado allá arriba, pero no en helicóptero. Y después, bueno, que hicimos cabalgata, que hicimos un picnic en la tarde, que comimos allá arriba unos choripanes, que jugamos a las cartas, que jugamos al pádel 2 veces, ¿qué les parece? Pero después que sea todo más o menos como lo hicimos. Bueno, y esto, por supuesto que esto es parte de un fragmento donde están también el juez Yadarola. Estamos hablando del Pablo Yadarola, juez penal en lo económico número 2, el doctor Pablo Caicials en lo contencioso administrativo, el doctor Carlos Maíquez de la Sala 2 de Casación Penal, y en el intercambio de diálogos también el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. Algo que dijo el presidente de la Nación que va a ser motivo de discusión también, entre otras cosas, el presidente dice se ventilaron unas comunicaciones por una intromisión en plataforma de mensajes, dice, por plataforma de mensajes se refiere a Telegram, dice, pero eso no es obstáculo para iniciar todo un proceso de investigación. Esto es lo que plantea el presidente, que el presidente, si algo sabe, es de materia penal, de materia de derecho. Los involucrados también pueden reclamar por una filtración, y cuando el presidente habla de los sótanos de la democracia, se está refiriendo a los servicios de inteligencia, los famosos que quedaron sueltos, o de información que se está obteniendo de teléfonos, y que evidentemente eso es una clara fragancia y un delito. Tener información que no esté judicializada. No se puede sacar información de un teléfono que no esté pedido por un juez federal, específicamente la información que esté dentro del teléfono. Es una situación sumamente delicada la que se viene viviendo en estos momentos, así que atención con esto, porque es grave lo que ha ocurrido con esta filtración, y que, entre otras cosas, va a tener 3 aspectos. Digo, esto es un ventilador que se prendió, y se prendió para distintos lados. Se prendió, por un lado, el presidente instruyendo al ministro de Justicia, Martín Soria, a que el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, empiece una investigación penal sobre el viaje. Se prendió el ventilador, vamos a ver cómo responde también el jefe de los fiscales interino, Eduardo Casal, que, recordemos, el jefe de los fiscales o el procurador general de la Nación tiene que ser elegido por el Senado. El que propuso para esta nueva etapa es el doctor Daniel Rafecas, lo propuso el presidente. Como no llegan a un acuerdo en el Senado, sigue estando Eduardo Casal. Por esto te quiero contar, no para marearte, sino para contarte cómo hoy la política argentina y la democracia está tan dañada que las instituciones no pueden funcionar normalmente. Por un lado, el ministro Soria, con el jefe de los fiscales interinos, Eduardo Casal, el presidente instruye, se inicie una investigación. Por otro lado, el Consejo de la Magistratura, vos nos escuchaste hablar muchas veces del Consejo de la Magistratura, y siempre te decimos que con cosas que te están pasando en la diaria, que no te alcanza para fin de mes, que el laburo está complicado y demás, son temas que pasan a 5.000 kilómetros. Pero en momentos como hoy, ese organismo es importantísimo, porque es el organismo que designa, controla y remueve jueces. El presidente pide al Consejo de la Magistratura que inicie en el Tribunal Disciplinario una investigación sobre los 4 jueces federales que te mencioné que participaron de este encuentro en el sur del país. Y
la otra instrucción que hace el presidente es para el jefe del bloque del Frente de Todos para participar en esta reunión, que es pedir un juicio político contra el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, ministro de Seguridad y Justicia, D'Alessandro. Y acá políticamente tendremos que ver las primeras repercusiones que hay sobre este tema, porque la verdad que acá hay que ver qué postura toma el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sobre esto que, insistimos, fue en cadena nacional, 7 minutos de cadena nacional. Ahora vamos a repetirte un fragmento de lo que ha dicho el presidente de la Nación, pero habló de los sótanos de la democracia, de un episodio de cohecho. Cohecho significa de recibir dádivas, y a esto se refiere a que jueces federales, un funcionario de la ciudad, viajaron gratis pagados por empresarios de un grupo de medios de comunicación de la Argentina para reunirse en el sur. ¿Para reunirse a qué? Bueno, eso es lo que no se ventila en las comunicaciones, porque las comunicaciones de lo que tratan es de cómo, ante la información que tenía el diario Página 12, se buscaría, y lo digo todo en potencial porque eso es a determinar y es investigación que tendrá que definir la justicia, buscar ocultar ese encuentro, o que no queden rastros de ese encuentro en el sur del país, en un lugar sugestivo, que es la casa del magnate Joe Lewis, un empresario británico, muy cuestionado por la compra que ha hecho en el sur de tierras que inclusive han bloqueado caminos y el acceso al agua de distintas comunidades, y que se lo torna parte responsable de algunos conflictos que se están generando en el sur del país. Esto por un lado. Y por el otro, ¿cómo va a reaccionar el jefe de gobierno porteño? ¿Cómo va a reaccionar también el resto de los integrantes del Consejo de la Magistratura, los que están en la oposición, los que están en el oficialismo, los propios jueces y abogados que integran este organismo, que tiene que controlar, elegir y remover jueces, depende de su desempeño? ¿Y qué va a pasar en el propio Poder Judicial? Porque es investigar a la justicia, es la justicia que investiga a la justicia. Es la justicia que investiga el accionar que determinará si es un hecho lícito o ilícito, el de 4 jueces federales. El presidente que sale en cadena nacional, yo lo decía más temprano, sale en una presión también. Es un mensaje que grabó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, pero había salido Leopoldo Morón más temprano a decir que el presidente se tenía que expedir sobre este tema y que tenía que hacerlo en cadena nacional. Y estaba claro que ya desde ayer, en distintas publicaciones que se habían hecho y filtraciones en redes y demás, ya se había generado todo el contexto para que hoy el presidente algo tenía que salir a decir. Bueno, hizo 3 instrucciones. Y todo, tan enrarecido está el clima político en la Argentina, que todo esto se da a menos de 24 horas de conocer un veredicto que involucra a la vicepresidenta de la Nación. Repasamos parte de estos 7 minutos de la cadena nacional, así se manifestaba el presidente Alberto Fernández. Argentina necesita, de una vez y para siempre, de funcionarios honestos, de jueces probos y de empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros. Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia en un avión privado. Fueron hasta Lago Escondido. Allí habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico, poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia. Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo lo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de la Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos.
en apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido. Bueno, allí el presidente parte de los 7 minutos de esta cadena nacional, donde hizo 3 instrucciones puramente políticas y judiciales. Martín Angulo es nuestro compañero que está acreditado allí en los tribunales. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bueno, alto impacto político esta cadena nacional del presidente, después de presiones que se han gestado desde temprano. ¿Qué es lo concreto? ¿Cómo se está viviendo en los tribunales esto, Martín? Mira, en rigor lo de la cadena del presidente es muy reciente, pero sin duda es de alto impacto político. Yo te diría que hoy en los tribunales, sin duda, que la filtración de estos chats generó muchísima conmoción por el impacto que pueden llegar a tener y principalmente por las cosas que dejan entrever quienes están involucrados en esos chats, más allá de que esto forma parte del hackeo, es lo que creemos todos, de lo que fue la denuncia del hackeo del celular del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. Pero sin duda que tiene muchísimo impacto. Tiene más impacto sobre todo algo que se comentó hoy mucho en tribunales, que se conozcan 2 días antes de que se dé el veredicto en el juicio oral a Cristina Kirchner por la obra pública. Y además ahora, digamos, muchas preguntas alrededor de esto. ¿Habrá una investigación judicial? Seguramente que sí. El Consejo de la Magistratura de la Nación, que es el órgano que investiga la conducta de los jueces nacionales y federales, si va a intervenir en el caso. Un Consejo de la Magistratura que además hoy no está conformado por toda la polémica que se dio alrededor de la designación o no de sus integrantes. También la incógnita de qué hará la Corte Suprema de Justicia de la Nación, claro, y también el resto de los organismos involucrados. Acá también está en primer lugar el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con su ministro de Seguridad de la Nación. Está el procurador Eduardo Casal, porque en uno de los chats el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Maíquez, dice que ya habló con la fiscal federal de Bariloche y que estaba todo arreglado, o para que la causa la cierren o para que la causa la mande a Comodoro Pi. Claramente hay mucho impacto y muchas preguntas a futuro de qué repercusión puede tener. Es que, Martín, se prendió el ventilador para todos lados. Y acá es donde, cuando decimos de alto impacto político, se prendió el ventilador para todos lados. Para el Poder Judicial, para el Poder Político, para el sector empresario, pero está claro que lo más afectado acá primero es el Poder Político y el Poder Judicial. Porque ahora este proceso, que vos haces un apartado interesante, y yo lo decía más temprano, cuando el presidente instruye al ministro de Justicia, Martín Soria, a pedirle al jefe de los fiscales, Eduardo Casal, que empiece un proceso de investigación, hay que remontarse a en qué posición hoy está Eduardo Casal como fiscal, jefe de los fiscales interino, donde este gobierno en realidad está promoviendo que fuera el juez Daniel Rafecas el jefe de los fiscales. Por eso hay que entender los distintos actores políticos que están interviniendo acá. Obvio. Y ahora también el presidente, Mariana, le da una altura política que hasta hace un rato no tenía, porque de lo que estuve repasando, y vos me corregirás que estás más al tanto, no hubo figuras de la política que se hayan expresado públicamente sobre este tema. Entonces el presidente lo pone en un primer nivel y ahora para el resto de la política va a ser muy difícil no salir a hablar o no fijar posición sobre esto. Chats que además dejan a las claras que los jueces, los fiscales y los funcionarios que intervienen en esas conversaciones hablan de antedatar facturas para dejar en claro que no fueron invitados a ese viaje y que fue una decisión de ellos y que se la pagaron ellos. Y además todo lo vinculado a la parte, digamos, también política y judicial de hablar con una fiscal que ya estaba todo arreglado y después un montón de cosas que
podemos decir que son más de color, pero que no dejan de ser graves para funcionarios públicos que hablan de que van a cerrar la Policía de Seguridad Portuaria, de que con el jefe de la PCA ya se van a encontrar en algún momento en alguna causa, lo que hablan de mandarse mensajes entre distintas personas. Bueno, claramente por fuera de lo que puede ocurrir judicialmente, acá el tema es esencialmente político y de conducta de personas que no deberían tenerlo. Y ahí, Martín, el otro tema, que no es menor, y hay que leerlo también en el clima enrarecido en la política argentina desde el atentado a Cristina Kirchner el 1 de septiembre para acá. Porque fue toda una sucesión de episodios. El más grave, el atentado contra la vida de la vicepresidenta, el proceso de investigación cuestionado por la propia vicepresidenta, donde busca que la jueza Capuchetti ponga la lupa también sobre Gerardo Milman, un dirigente del PRO, que fue secretario de Seguridad de Patricia Bullrich en el gobierno de Macri, y posteriormente la última etapa de la lectura de los alegatos en la causa de vialidad, mañana, con un día de tensión extrema, por conocerse lo que es el veredicto que la tiene involucrada la propia vicepresidenta. Y aparecen estos chats este fin de semana que datan de mediados de octubre. Hay un clima enrarecido en la política para hacer fin de año. Cuando decimos diciembre, siempre viene complicado. En los últimos años se había desactivado porque pandemia mediante, control de vacunas, gente más encerrada y demás, todo parecía estar contenido. Otros años era el clima social de falta de trabajo, situación económica difícil, sin asistencia del Estado. Como eso está, ahora diciembre empezó difícil, pero con el clima enrarecido de la política, ya no de la situación social en las calles en sí, sino dentro de la política. Habló el presidente de los sótanos de la democracia, de un episodio de cohecho, se refiere a lo ocurrido en Lago Escondido. Y te sumo, si querés, también un poco para contextuar políticamente, que esto seguramente lo está mirando el oficialismo. ¿Quiénes son los protagonistas de este viaje? Por lo menos entre los fiscales, los funcionarios y los jueces. Hablamos de Juan Bautista Maíquez, que es el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires. Fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri, era el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Hoy es uno de los operadores judiciales de Horacio Rodríguez Larreta en la Justicia Federal. En esos chats también aparece como participante del viaje su padre, Carlos Maíquez, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y que fue el primer ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. También está el juez en lo penal económico, Pablo Yadarola, principal candidato de la oposición para ocupar un lugar en la Cámara Federal. Aparece el juez en lo contencioso, Pablo Casares, un juez que en la mirada del oficialismo ha tenido fallos adversos al kirchnerismo. Ni que hablar de Marcelo Alessandro, ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, y ahí también aparece el juez Julián Ercolini, el juez que instruyó, investigó y mandó a juicio a Cristina Kirchner en la causa de la obra pública, de la que mañana va a haber un veredicto. Bueno, y en ese contexto que haces, que es importante para entender quién es quién en esta historia, se empiezan con algunos cuestionamientos de por qué el presidente hizo cadena nacional. Y yo consultaba por qué el cadena nacional, además de que Leopoldo Moró dijo más temprano, el tema debería, el presidente tiene que expedirse, tiene que hacerlo en cadena nacional. Para el gobierno, el cuestionamiento es que hay medios de comunicación que el tema hasta último momento lo taparon. Y con la cadena nacional, indefectiblemente, tenía que quedar y tenía que salir a la luz. Porque la cadena nacional es la herramienta obligatoria en todos los medios de comunicación de radio y televisión de transmitir el mensaje del presidente ante situaciones de conmoción nacional. Pero que la decisión se dio también en un contexto donde en aquellos medios donde podía haber algún tipo de demora o de decisión de no publicarlo, la cadena nacional lo ponía en sus propias pantallas. Sí, coincido totalmente, le da
el volumen político y la visibilidad que desde el oficialismo marcaban que el tema no estaba teniendo. Yo insisto en esto que te decía y que me lo quedo pensando, que la cadena nacional de Alberto Fernández creo que va a obligar al resto del arco político, principalmente a la oposición, a tomar salir a hablar del tema, absolutamente. Coincido. Martín, gracias, sí. Gracias por la claridad y sobre todo por darnos un mapa de quién es quién para entender este proceso que recién empieza. Gracias, Martín. Un beso, Mariana. Un beso.